Profe, buenas noches. Dime. Dime. Profe, es que yo voy también Transmilenio. Bueno. Pues bueno, pues trabajaba normal hoy. Pues, no te preocupes, dale. Voy en Transmilenio, pero hasta cierto punto en la 26 porque ya no quiero avanzar. Está trancado. Para que como paciencia, que a lo mejor por el bloqueo. Yo no sé qué estarán haciendo, pero no me he podido mover de acá, profe. Bueno, Si aquí... no, pues yo lo que investigué y todo eso. Bueno, ok. Terminamos el ejercicio, lo vas copiando y con algún compañero te retroalimenta para ver si me lo puedes enviar posteriormente. ¿Listo? Igual es solamente un pequeño percance que tiene Juanita el día de hoy, pero igual queremos es que vayan ustedes trabajando con esta práctica. Los diagramas y los algoritmos se trabajan, se aprenden es practicando, cacharreando. Entonces, apenas llegues, los desarrollas y te doy hasta las 11 para que me los envíes. ¿Listo? A mi correo. Ya lo coloco en el chat. Profe, buenas noches. Es que yo también voy en Transmilenio. No te preocupes, dale, tranquila, todos. El que venga en Transmilenio le doy esperita. Bueno, ok. Bueno. Chao. Bueno, profe, gracias. Muchachos, buenas noches. ¿Cómo les va? No, profe, buenas noches. Bueno, ¿cómo les ha ido por acá atendiendo otra clase? Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo les ha ido? Bueno, hoy me van a tener un poco de paciencia, hoy salen 2 clases. Bueno, entonces, no se me angustien. Buenas noches. Buenas noches, Chinita. Ahí está el ejercicio y el que envía al chat para que lo hagan, ¿listo? Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, muchachos. ¿Profe, usted está en 2 clases? Sí, imagínate, es que estoy reemplazando a Juanita. Si quiere cancelamos esta. Ah, tan amable, ¿no? Qué belleza. Al final de la clase te toca enviar el correo. No, nosotros nos sacrificamos, profe, igual acabamos de empezar. Tan queridos. Bueno, no, pues con gusto les tomaría la opinión. Vamos a trabajar un ratico. El ejercicio del día de hoy pues está bastante... pero igual no perdamos el impulso porque pues sé que más de uno sacó tiempo para estar en la clase. ¿Sí o no, Paola? Paola, no contesta. Buenas noches, profe. Buenas noches, Profe, compañero. estoy conectado a través del teléfono, voy a tratar de estar lo más pendiente posible, es que aún no he podido llegar a casa. Bueno, Alejo, yo veré, no te demores. Bueno, entonces no olviden la norma, que ya hoy arrancamos con norma, por favor, no me hagan sacar a nadie, don Sebastián, don John, Burbano, don Carlos. Hola, Lina, tú tranquila, paz. Carlos, Alberto, ¿cómo le va? Brian, Santiago. Profe, escandalosamente bien. Profe, ¿me escuchó? Ya se me olvidaba ese término. Camilo y Laura. Bueno, buenas noches. Bueno, compañeros, Joan Ciabato, no olviden prender. Felipe, que coste, ¿no? Están advertidos, ¿sí o no, Felipe? Usted que parece como monje, hermano, ¿qué se hizo? Mónica, ¿cómo te va? Bueno. Hola, profe, buenas noches. Voy manejando, pero aquí voy. Bueno, muy bien. ¿Con Wilmer o solita? Voy a recogerlo. Bueno, poniendo cuidado. Se levantó conductor. Bueno, muchachos, entonces vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Miremos aquí el tema de nuestra materia del día de hoy. Sistemas operativos. Bueno, ya dejamos en claro, efectivamente, ¿cierto? El enfoque de los sistemas. En principio, sabemos de los sistemas operativos, que es un elemento importante dentro de la comunicación con el ser humano, que efectivamente nos va a permitir tener una sinergia para el desarrollo de las actividades. Habíamos ya dicho que efectivamente el sistema operativo, ¿qué es, Mónica, el sistema operativo? ¿Qué función cumple el sistema operativo? Dale, dispárate. Hoy comenzamos con la tarjeta que le di puntos negativos, rojos y positivos.
Es la interfaz del Eso del es la usuario con interfaz entre el usuario y el sistema. Perfecto. Entonces, eso. nos va a permitir esa característica, ¿correcto? Comunicarnos con la máquina, comunicarnos con esa herramienta, comunicarnos con ese hardware. Entonces, desde ese punto de vista, nuestro sistema operativo, como lo veíamos ayer, ya dejando en claro las diferentes arquitecturas que tenemos. Ayer hablábamos de la arquitectura x86, x64 y la arquitectura DRM. Alcanzamos a hablar de las tecnologías, ¿verdad? La tecnología RISC y la tecnología SIX. ¿Verdad, Felipe, o no? Sí, señor. Perfecto. Ah, sí, porque hicimos un trasteo con la casa de Mónica, con el apartamento, en tecnología SIX y en tecnología RISC. ¿Qué es la tecnología SIX, Felipe? A ver, don Felipe, saque la casta de monitor. El monitor tiene que ver piloso. ¿Qué me preguntaba, profe? Espere que estoy acá. No, se está durmiendo, Dios mío. Felipe, ¿cuál es la tecnología SIX? Dame un paralelo entre la tecnología SIX y la tecnología RISC. No la Tecnología arquitectura. SIS. Y cuando hablamos, ojo, para que también que se vayan a confundir. No dejas, profe. Señor. Carlos. Carlos Alberto. La SIS es la parte mecánica, ¿no? No, puro cuento. Estos ingenieros modernos me van a matar. Dios mío. Carlos, Alberto, ¿qué es la tecnología SIX y qué es la tecnología RISC? No tomaron apuntes. Malo, malo. Estoy casi que seguro. Completamente seguro, profe. Yo no tengo apuntes. Disculpe. Venga, a ver si aquí les tengo un pequeño. Arquitectura. Ahora les comparto este pequeño video. Dejémoslo acá en stand-by temporalmente. Bien. Entonces, desde ese punto de vista, pues obviamente la tecnología, la arquitectura como tal, pues obviamente la que nosotros utilizamos y trabajamos de manera regular en estructura, en diseño, en armonía, en configuración. Y tenemos la arquitectura de procesamiento. La arquitectura de procesamiento es la que nos permite establecer cada cantidad de bits a procesar, ¿cierto? Recuerde que el procesamiento va en octetos de 8 en 8, 16, 64, 32, 128, 264. Entonces, obviamente, la arquitectura de procesamiento está escalonada en la arquitectura x86 y x64. De esas dos arquitecturas, efectivamente, se desprenden las dos tecnologías que están basadas en la capacidad de poder transportar, en la capacidad de poder procesar y en la capacidad de poder establecer una velocidad de almacenamiento, de lectura, de escritura, de entrada, de salida, de gobierno y administración. Pero eso está basado en el sistema operativo. El sistema operativo tiene que estar debidamente ligado a esa arquitectura donde efectivamente se establece un sistema operativo de 32 o de 64. Entonces, la arquitectura, en el caso de la arquitectura de procesamiento, pues obviamente ha venido evolucionando porque a medida que la arquitectura x86 y la arquitectura ARM establece una capacidad de transporte, de proceso, pues nos va indicando hacia dónde tiende la tecnología, hacia dónde tiende la arquitectura. En el caso de la arquitectura básica, del diseño, de la configuración, pues hablamos de empalme, de funcionalidad, de que engrane el periférico, el dispositivo, que se acople, que lo reconozca. Claro, eso lo va a hacer el microprocesador. Recuerden que la CPU es el famoso microprocesador que está compuesto por diferentes elementos dispositivos. Entonces, dentro de esa línea, podemos definir fácilmente el concepto de arquitectura.
Ustedes verán cómo toman apuntes, cómo toman su alimentación, cómo se defienden. Lo cierto es que vamos a botar mucha corriente para que ustedes tomen la suficiente información y datos que sean necesarios. Yo no les voy a decir cómo, ustedes sabrán cómo hacerlo. Eso pasa como en la norma de calidad. Ustedes sabrán cómo, ustedes tienen que saber cuáles son los requisitos que tienen que cumplir. Yo no les voy a decir cómo tienen que cumplírmelos, ¿ok? No olviden, compañeros, van 15 registros en pantalla. No olviden registrarse porque después dicen, ay, no me avisó, no me acordó. Recuerde que el que no esté en el chat no existe. Ahora bien, no olviden, ahorita volvemos al paneo normal de las pantallas. Entonces quiero verlos todos encendidos, iluminados y bien puestecitos. Y si no, en 20 minuticos empezaré a sacar cabezas. Vea, Mónica va manejando, va seria y va con pantalla prendida. Así es la cosa. Bueno, entonces desde ese punto de vista, el primer concepto que tenemos que tener en claro, pues obviamente es el concepto de arquitectura, de configuración, de diseño, porque tenemos que ver el sistema operativo con lo que se establece en el almacenamiento, en la capacidad de procesamiento. Si el sistema operativo no tiene unas memorias adecuadas, pues no tendrá una capacidad de procesamiento adecuado. Podemos colocarle una arquitectura x86 o ARM, pero no va a ser funcional, no va a ser, ¿por qué? Porque no va a poder efectivamente administrar y gobernar cada uno de los diferentes elementos dispositivos. Pero hay que tener en claro también que efectivamente los diferentes periféricos no solamente son externos. Cuando hablamos de periféricos y dispositivos, la gente siempre se imagina el usuario de a pie, pero como ustedes son ingenieros, estamos hablando en este caso de la ALU, de la unidad de control, de los registros, de la memoria, ¿cierto? De esos elementos estamos hablando que hacen parte ¿de quién? De la CPU. ¿De quién? Del procesador. ¿Qué es el procesador, Alejandro? ¿Profe, me escucha bien ahí? Perfecto, volando. Dale, despáchate. Profe, aló. ¿Qué pasó? No se quedó callado. Bien, entonces dice que la arquitectura en este primero de cambio es el diseño conceptual de la estructura, la forma, el modelo, el prototipo de un diseño específico de un elemento, cómo se engrana, cómo se acopla. Cualquiera diría que la arquitectura desde el punto de vista operativo simplemente es el quitar y poner elementos. Ojo, no. Arquitectura va desde la parte lógica y la parte física, desde el hardware y del software. Y la arquitectura va también desde el procesamiento, de la capacidad de poder procesar, si a 8, a 16, a 32 o a 64. Por eso, cuando ustedes van a bajar un programa, por eso, cuando ustedes van a montar un programa, tienen que saber su sistema operativo a qué arquitectura tiene. ¿Qué procesamiento, cuál es la capacidad de procesamiento? Si 32, si 64. Ustedes ven que se meten a internet y van a descargar un software y automáticamente le preguntan a qué capacidad tiene, si de 32 o 64, o no, Miguel. Sí, profe, sí, señor. ¿Y por qué motivo, viejo? Supongo que porque la capacidad de que no va a correr el mismo programa, si tiene, digamos, si le descarga a un computador un software o sea, el computador tiene 64 y le descarga uno el computador tiene 34 y le descarga uno de 64, pues no le va a correr igual el programa. 32, si le descarga uno de 64 no le va a correr. Sí. O sea que se llama eso compatibilidad. Y es ahí, en esa compatibilidad, donde viene la famosa palabra que aprendimos en arquitectura, funcionalidad. Gracias, Miguel. Entonces, efectivamente, tenemos que tener la visión de poder saber si esa arquitectura me va a permitir tener compatibilidad y funcionalidad. Y nos aterriza en una palabra que ya conocemos nosotros, rendimiento. ¿Correcto? Entonces, esa arquitectura, ese montaje, esa estructura que estemos estableciendo, pues es la que nos va a definir en el caso de los sistemas operativos qué tiene, qué contiene, qué va a administrar, qué va a gobernar y el procesador que le está arrojando para que efectivamente haga su respectiva administración. Desde ese punto de vista, entonces la arquitectura se basa en que la arquitectura es el centro de la administración, el centro de la configuración, el centro del empalme. La cantidad de instrucciones, la cantidad de direcciones, la cantidad de datos, la cantidad de registros,
es lo que se va a gobernar en el caso de, de lo que se llama procesamiento y capacidad de proceso. La organización de las funciones, cómo se distribuyen, el orden, la cantidad de memoria, la cantidad de dispositivos que van a tener de entrada, de salida, cómo van a entrar, cómo van a sacar, qué se va a tener y demás características. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, nosotros tenemos que tener que el sistema operativo tiene que estar alineado con la arquitectura física, con el hardware que tengamos, donde tengamos o pretendamos montar ese sistema. Ojo, no olviden, el padre no recibe al hijo, el hijo sí recibe al padre. ¿Por qué motivo, Felipe? ¿Por qué motivo? Felipe está hoy, mejor dicho, en la nube, en la nebulosa. Pongámosle un punto negativo a Felipe. Paola. Señor, ¿Por qué motivo el padre no recibe al hijo? ¿porque no son compatibles? Porque no son compatibles, perfecto, exactamente, esa es la única respuesta. ¿Y esa compatibilidad de qué depende? Precisamente de la funcionalidad, ¿cierto? De que la configuración de procesamiento no está al mismo nivel del hijo. El hijo tendrá una arquitectura más avanzada, tendrá una arquitectura x64 o tal vez ARM. Recuerden que ayer decíamos que la arquitectura de las nuevas generaciones, del nuevo jugador en la cancha de fútbol, de la venta de procesadores, se llama Apple. Ese Apple efectivamente está apalancado ¿con quién? Con nuestro señor Silicon Valley, el poderoso de los procesadores, el poderoso negociador de los microcircuitos y los microcomponentes. Bien, entonces desde esa línea nosotros tenemos que tener en nuestro set de preguntas qué es el sistema operativo, para qué nos va a servir, cuál es la función. Pues en las primeras de cambio tenemos que saber para qué diablos es el computador. Nosotros, ustedes como ingenieros, lo utilizan, lo manipulan, lo moldean, lo programan, pero técnicamente, ¿qué hace? Pues sencillo, lo que contestaría un parroquiano, nos permite leer, escribir, almacenar, ejecutar programas, correr programas, recibir mensajes, capturar imágenes, imprimir, etcétera. Eso hace un computador. Ese es el concepto técnico de un computador, desde el enfoque de la arquitectura como tal. Entonces, dentro de esta línea, efectivamente, nosotros tenemos tres niveles, tres categorías de arquitectura. La categoría de la arquitectura de von Neumann, que fue nuestro padre, nuestro creador, ¿no es cierto? Quien efectivamente implementó el primer modelo de diseño de arquitectura. Y obviamente la misma par, la arquitectura de Harvard salió con un modelo más funcional, un modelo más básico que permite y facilita precisamente la conectividad y el uso de los buses, el uso de los registros, el uso de la CPU adecuadamente. Y obviamente tenemos la arquitectura, el tercer nivel, que es efectivamente la de otros multiprocesadores y multisistemas y multiprocesadores distribuidos. Entonces, estos son los tres modelos de arquitectura que hoy en día están corriendo en el mercado. Funcionan. Ya la arquitectura de von Neumann, pues efectivamente la conocemos sin ningún inconveniente, la cual está compuesta por los elementos básicos, así como la arquitectura de Von está compuesta la arquitectura de Harvard, pero en diferente distribución. Esto efectivamente indica que tenemos en algunos casos buses definidos, buses específicos, más memoria o menos memoria. En el caso de von Neumann, pues la arquitectura simplemente nos establece unos elementos estándares que es una memoria, la CPU y la unidad de entrada y salida. En el caso de Von, estableció una memoria de lectura, escritura, de la memoria ROM, la memoria RAM. Hay veces nosotros preguntamos, ¿qué es la memoria RAM? Pues madre, no tenemos ni idea. ¿Qué es la memoria ROM, Brian? Brian. Entonces es la memoria volátil donde permite el manejo. No, la RAM. Ojo, concentrados. Despierto, ojo al ojo. La ROM, ¿qué es la ROM? Profe, la ROM es una memoria de almacenamiento pequeño, fija,
y por lo general eso Puro cuento. Ah, La ROM es una memoria estándar de fábrica. por eso, o sea, no, yo no puedo modificar la información de la ROM. Sí, correcto. Eso sí es inmodificable. O sea, modificable Por lo directamente por el general, usuario, pero que es modificable se tamaño puede pequeño. modificar. Es de solo escritura, profe. Es de solo, ¿cómo? ¿La ROM? No, es solo lectura, profe. Solo lectura, sí, señor. Pongámosle un punto Solo negativo a lectura, Carlos, que está hoy desparasitado. No, profe, antes estoy opinando y me va a colocar negativo. Es solo lectura, Solo perdón. lectura, sí, señor. La Por lo ROM. general, Y donde se la, guardan las instrucciones del hardware, profe. es O sea, correcto eso. En la es que ROM quería, vienen las instrucciones específicas y básicas de fábrica para la ejecución y el arranque del computador. Recuerden que por allá vimos en un momento determinado nosotros lo que correspondía al famoso chipset. ¿Recuerda, Liliana, qué era el chipset? Sí, contigo, Liliana. ¿Qué es el chipset? Me, sí, yes, very good, Bondongo. Profe, pues que yo no soy Liliana. Pero ahí Me dice dice Lina, Liliana. Liliana. Ah, Lina. Ah, Dale, pues, Lina. profe, el chipset no es lo que nosotros conocemos como procesador también. No, señora, puro cuento. Es el que Puro da cuento, video, profe. no me diga Es el que eso, nos profe. permite las gráficas entre el procesador y la board. La comunicación, dirás tú, no las gráficas. Sí, claro, pues permite, controla las gráficas en la No, mainboard. la comunicación de los diferentes elementos del puente norte y el puente sur. Recuerden que el chipset No, es porque el que el chip... No, profe, tranquilo, tranquilo. es el que se encarga precisamente de establecer qué elementos entran por el puente norte y qué elementos entran por el puente sur. Entonces, la realeza, ¿quién es la realeza? La memoria, la CPU, la unidad de control, la unidad aritmético-lógica, los registros, entran a una petición, dependiendo del proceso, por el puente norte. Y es administrado para que esos procesos tengan compatibilidad de atención inmediata. ¿Por qué? Porque tienen que atender al usuario. ¿Y por dónde entran las órdenes del usuario? Pues por el puente sur. Cualquier dispositivo, llámese impresora, teclado, mouse, pantalla, touch, lo que quiera, entra por el puente sur. ¿Y por qué esa diferencia? Precisamente porque pretendemos atender con las instrucciones del puente norte todas las peticiones del puente sur. Entonces hay que entrar primero a mirar qué se está peticionando para poder ser atendido y evacuado. Entonces, en el algoritmo de Newman, pues estamos de Bonn, solamente estamos viendo que está compuesto por la memoria y la CPU y los dispositivos de entrada. Veremos que efectivamente en el algoritmo de Harvard, pues estaremos efectivamente viendo que ese tiene dos memorias. ¿Por qué dos memorias? Porque va a permitir ejecutar dos acciones al tiempo, mientras que el algoritmo de Newman solamente nos permite ejecutar una sola tarea por petición. Eso es una desventaja frente al algoritmo a la estructura de arquitectura de Newman, ¿correcto? Bien, entonces esto nos va a permitir establecer esta figura. Newman estableció esta estructura donde vemos que efectivamente tiene una CPU, ¿cierto? Una unidad de control, de procesamiento, unos registros. El núcleo central del procesamiento de la arquitectura de Newman está compuesto por los registros, la unidad aritmético-lógica y la unidad de control, ¿correcto? Y se le pega a ellos la memoria principal. ¿Para qué se le pega? Precisamente para que atienda los diferentes periféricos o la unidad de periféricos de entrada, de salida y almacenamiento. Entonces, la arquitectura de Newman va a tener una serie de registros de manera independiente, a diferencia de la arquitectura de Harvard, que va a tener unos registros aleatorios, no importa qué, porque a diferencia de Newman, tenemos que tener, a diferencia de Harvard, en Newman tenemos que tener unos registros, unos buses de comunicación específicos. El bus de datos, el bus de control, el bus de direcciones, el bus de instrucciones. Entonces, aquí en Newman, pues efectivamente tenemos una serie de comunicaciones específicas. Pero ojo, la gran diferencia es que estos buses solamente son unidireccionales. Cuando se envía una petición, no puede automáticamente devolverse una petición de reversa, porque el bus no está en capacidad de poder atender, precisamente. Entonces, en un momento determinado, ustedes tienen que conocer este diagrama, que es el estándar, el básico de Newman, ¿correcto? Aquí vemos efectivamente en esta arquitectura
de Newman, la estructura básica de Harvard, la estructura básica de los elementos como están organizados. Acá en Harvard estamos viendo los elementos, les rayo acá mi lapicito. Acá está. Aquí vemos las memorias y en el centro de todos los elementos está la CPU, los dispositivos de entrada y salida, las diferentes memorias. Acá vamos a encontrar dos memorias, la memoria principal y la memoria secundaria. ¿Por qué motivo? Porque precisamente con la arquitectura de Harvard se pueden establecer dos peticiones, ¿correcto? Los buses de datos, los buses de direcciones, los buses de instrucciones funcionan de manera bidireccional. No tienen petición, no tienen un orden. Cuando se establece una petición a la CPU de captura, de entrada, de almacenamiento, de memoria, la CPU está en capacidad de atender la petición del dispositivo de entrada o de salida. Al mismo tiempo, puede estar enviando en Harvard un dato a la memoria, a que establezca una dirección donde va a quedar debidamente administrada, para que la unidad de control que está dentro de la CPU la pueda direccionar. Entonces, aquí el tema de Harvard es que puede establecer ese tipo de control, ese tipo de administración, en el mismo T-medios, o sea, al mismo tiempo. Dos acciones en una, así como por promoción, dos en una. Mientras que aquí vemos en la arquitectura en la arquitectura de Newman, no vemos sino una sola petición siendo atendida. Borremos pantalla. Acá solamente podemos atender esta petición. Mientras que efectivamente, mi lapicito, aquí hacemos una petición de la memoria, hace una petición a la unidad de control. La unidad de control establece si lo manda a un registro, a almacenarse, o establece una unidad de control, una dirección en la memoria. ¿Qué es la memoria, ustedes conocen Excel, ¿cierto? Es muy parecido a un plano de Excel, donde tenemos dos coordenadas, efectivamente, la coordenada X y la coordenada Y. Allí en Excel tenemos la columna que representa las filas, las letras, y las filas que representan los números. Entonces, la coordenada A25, esa es una dirección. Esa dirección va a ser debidamente almacenada en un registro. Y ese registro va a ser enviado a la unidad de control. Y esa unidad de control establecerá una orden para la unidad de entrada que esté haciendo la de respectiva petición, ¿correcto? Entonces, es ahí donde solamente estaremos atendiendo una sola instrucción por T-medios, ¿correcto? Esa es la gran diferencia entre esas arquitecturas. Hay unas más simples que las veremos más adelante, pero pues quería comentarles eso. Más o menos el proceso que voy a mostrarles acá a continuación, borremos pantalla. Lo vamos a ver acá en este pequeño avance. Veámoslo acá. Veámoslo acá. Acá. Como se dan cuenta, aquí pongámosle de más atrasito. Pongámoslo acá. Van a darse cuenta que efectivamente en la arquitectura de Newman hay una petición. Esa petición es atendida de la memoria a la CPU o de la CPU a la memoria, ¿correcto? Un solo instante, un solo tiempo de atención y puede transportar los 8 bits de la petición pertinente. Mientras que en la arquitectura que estamos viendo en la parte inferior acá, ustedes se dan cuenta que hay dos peticiones. Una memoria principal y una memoria secundaria, ¿cierto? Que está haciendo una petición de entrada y una petición de salida. Pero hay dos tareas al tiempo. Entonces, estas dos tareas efectivamente establecen que la arquitectura de Harvard es más funcional y permite la comunicación, la atención de dos dispositivos al tiempo y la salida de los mismos dispositivos al tiempo, en T-medios. Esta arquitectura efectivamente es eficiente. Aquí efectivamente aquí no importa la tecnología puede ser X60, X84, X64 o la arquitectura ARM. Entonces no habría ningún inconveniente. Bueno, paremos este video acá. Perfecto, ya quedó visto, que era lo que me interesaba que vieran. Y entonces acá vemos nuestra arquitectura. Bien. Veamos la arquitectura de von Neumann. En este proceso, efectivamente, ¿qué destacamos? Destacamos primordialmente
la memoria como tal. Un procesador, un sistema operativo sin memoria no es funcional, no es, como veremos en los sistemas multifuncionales, efectivamente, en esas arquitecturas tendremos una capacidad de memoria que en un momento determinado puede ser desbordamiento por estar atendiendo dos peticiones al tiempo. También destacamos en Newman la unidad de aritmética lógica. La unidad de aritmética lógica, como ya ustedes bien lo saben, es la encargada de establecer los procesos matemáticos y lógicos. Aquí en la unidad de aritmética lógica ya se establecen los procesos, tanto en Harvard como en Newman, establecen los planos XY y XYZ. Desde aquí viene el proceso de poder establecer una visión panorámica en tercera dimensión, la arquitectura. Es donde se compara, donde se mide, se establece y se ubica. Esa arquitectura de nueva visión es simplemente almacenada y direccionada por una instrucción de memoria que va a quedar aquí encapsulada en la memoria principal, en el caso de Newman. La unidad de control. Bien, así como nuestro cerebro, efectivamente, el cerebro de nosotros funciona como un ente debidamente anclado a nuestro cerebelo. Cualquiera diría que esa cabeza de pelos que tenemos encima de los hombros solamente es el cerebro. No, el cerebro tiene tres componentes. Tiene el cerebelo y el núcleo del cerebro. Realmente quien hace todas las acciones de nosotros, de pensar, de reír, de llorar, es el núcleo, es el cerebro central. O sea, el tamaño de una uña de su dedo. Cualquiera del que lo mire, así es el cerebelo. Está compuesto por una cantidad de neuronas, de miles de neuronas, que establece las diferentes líneas de comunicación con el resto del cuerpo. Pero claro, él no se encarga de todas las tareas básicas. Él le deja esas tareas básicas al cerebro principal, al exterior y al cerebelo. Entonces, el cerebelo es el encargado del razonamiento, del pensamiento. Eso mismo ocurre aquí con el procesador, con la arquitectura de Newman. Newman le dejó todo el gobierno principal a la unidad de control. Entonces, cualquier petición que se haga a la CPU, directamente la recibe la unidad de control, ¿correcto? Si es alguna deducción, alguna comparación, alguna medición, pues simplemente delega esa tarea a la unidad aritmético-lógica. Si tiene que almacenar Pero una pregunta, dato, señor. qué pena, profe, pero eso no sería una limitación, o sea, eso no sería la limitación de von Neumann del cuello de botella. El cuello de botella de Newman es precisamente el no poder atender las dos peticiones al tiempo, a la diferencia de la arquitectura de Harvard. Ese sí es el verdadero cuello. El cuello que realiza la tarea como tal no importa porque efectivamente está atendiéndola y la está atendiendo de tal forma de que determina si la almacena, si establece, si da una instrucción o establece una orden de salida a la unidad de salida, ¿correcto? Y a través de qué salida lo va a establecer. Aquí establecería con la orden que ella establezca, la unidad de control, le dice, este dato de salida va a través del bus de datos, del control, de direcciones, de instrucciones. Ella establece todo. Entonces, el conjunto central que estamos viendo acá, esto todo es nuestro CPU, nuestro procesador, nuestra unidad central de procesamiento, ¿correcto? Esa es la estructura básica y como realmente tenemos que entenderlo y verlo. Bien, entonces desde ese punto de vista, pues nosotros tenemos que ser conscientes que en la arquitectura de Newman tenemos una memoria principal y única, principal y única, en la cual efectivamente se almacenan las diferentes instrucciones y direcciones. Aquí la memoria principal hace parte de la memoria caché. ¿Ustedes saben cuál es la memoria caché? ¿Y qué es la memoria caché? Como le quiero morir un punto, a ver. Sebastián, ¿cómo estás, viejo? ¿Dónde andas? Sebastián Cortázar. Sí, profe. Viejo, ¿qué es la memoria caché? Una memoria lógica del sistema operativo que aloja datos de fácil acceso. Bueno, también hay una caché que también es física y lo que hace es distribuir determinada información, pero de fácil acceso para no tener que ir a la memoria RAM. Ese para fácil crear una acceso es tabla. lo determinamos como de manera directa, ¿correcto? Entonces, todos los procesos, como lo dice Sebastián, todas las tareas y las rutinas que sean repetitivas van a estar alojadas en la memoria caché porque así lo dispuso la unidad de control.
Entonces, a medida que se van ejecutando las diferentes peticiones de cada uno de los dispositivos de entrada, de la luz, de la unidad de control, de los registros, pues si esa petición se vuelve repetitiva, constante, entonces va a estar alojada constantemente en la memoria caché. Y el procesador, nuestra unidad de control, estará consultando constantemente esas peticiones, esos llamados, de los cuales estarán debidamente registrados en un registro específico bajo una dirección, ¿correcto? Entonces, es Profe, la una famosa pregunta. memoria. Sebastián, gracias. Felipe. Pregunta, ¿qué diferencia hay entre la memoria caché y las cookies? Las cookies, nada, hermano. Las cookies no tienen nada que ver con lo que estamos hablando. No, sí, yo sé, pero igual es la pregunta. No, pues nada, ninguna. Las cookies son simplemente instrucciones que se dejan para parametrizar la configuración de un dispositivo de software para su funcionalidad, no más. No, pero las cookies no son archivos que nosotros Que obtenemos. se al almacenan momento de- temporalmente, Exacto. No tiene nada Guarda- que ver con guardan registros. Sí, correcto, pero no tiene nada que ver con la estructura que estamos manejando de configuración. Por eso cuando usted instala un software particular o específico, seguramente que él viene con sus propias cookies. Entonces, ¿qué son las cookies? Establece los parámetros de funcionalidad de ese software. Tal vez esas cookies no le sirvan ni para el resto de la casa, ¿correcto? Porque no va a tener, es más, si usted establece muchas cookies van a quedar alojadas seguramente en su disco duro y eso le puede generar conflicto. Algunas de esas cookies pueden rastrearse algún ransomware, algún backdoor que pueda tener algún peligro para su estabilidad y seguridad de su sistema operativo. Entonces, no a todas las cookies se le abre la puerta, valga la aclaración, pero pues no es seguridad informática. Bueno, entonces, la memoria principal se emplea para el almacenamiento de datos, las instrucciones, direcciones y demás características. Pero en la memoria caché no estamos alojando las cookies, también vale la aclaración, Felipe. Ahí no se van a alojar, porque las cookies van a quedar debidamente identificadas bajo un registro específico de la funcionalidad de ese software mientras que esté al aire, o sea, mientras que esté en pleno uso de sus facultades funcionales. Cada celda, como les estaba comentando, funciona como una dirección, como una celda de una intersección de X y Y, de una letra y un número como en Excel. Entonces está debidamente identificada. Y esa celda va a quedar debidamente almacenada en uno de los registros de la CPU, donde efectivamente estarán identificadas aquellas instrucciones que se repiten de manera constante. Bien. ¿Qué es la unidad aritmético-lógica? Bueno, la unidad aritmético-lógica, pues ya como lo hemos dicho, pues efectivamente es la encargada de establecer y ejecutar todas las operaciones matemáticas y lógicas comparativas, porque nosotros efectivamente lo que tenemos simplemente en este proceso son comparaciones. Ustedes saben que desde 1954 nació la IA, la inteligencia artificial. Entonces, desde esa línea efectivamente se establecen las diferentes mediciones y comparaciones y donde las diferentes rutinas toman un comportamiento si es o no es. A diferencia del ser humano, ¿cierto? La aritmética nos establece una deducción comparativa. El hombre establece una deducción de razonamiento. ¿Cuál hay gran diferencia? Pues montones. El razonamiento es que si son las 9 p.m., ¿qué podemos deducir, Carlos? Que es de Oiga, noche, no. profe. Va a tocar que Hay prendamos dos las cámaras. Que es de Eso, noche, que es muchachos. de noche, profe. Sí, que es de noche, correcto. Que es de noche, que la luna está en el cielo, que se puede ver la luna, ¿sí? Que está oscuro. Varios conceptos, efectivamente. Entonces, eso es razonamiento, no es análisis. Hay gran diferencia entre razonar y analizar, ¿ok? ¿Qué es analizar, mi querido, Carlos Alvarado? ¿Qué es analizar? A ver, ¿usted por qué se me pierde de clase, viejo? Dios mío, ¿para dónde se va? Yo jamás me pierdo de clase. Cuéntame. Daniel, ayúdale. Daniel Nicolás, ¿qué es analizar?
¿Y qué diferencia encuentras entre razonar y analizar? Pero Profe, buenas noches. cuando se razona se toma una decisión y cuando se analiza simplemente se determinan las características de pues, la situación o lo que se esté analizando. Bueno, sí, se establece unas características. El análisis, el razonamiento no es toma de decisión. El razonamiento es El deducir. razonamiento, por eso le dije, profe, el razonamiento es la toma de decisiones cuando razonamos y determinamos algo y el análisis es cuando vemos realmente las características de lo que pues, se está analizando, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero ¿qué? Pero El Sebastián razonar Solís, hace referencia como a lo obvio. a lo obvio, sí, correcto, sí, señor. Entonces, de ahí viene ese concepto de lo obvio, ¿cierto? Y ese concepto mutó con la computación cuántica. La computación cuántica mutó con lo obvio en lo omnipresente, o donde usted puede estar en dos momentos en diferente lugar al mismo tiempo. Pero eso cómo se hace, solamente lo está haciendo la computación cuántica de momento, ¿correcto? Entonces, el análisis simplemente es establecer las características, las especificaciones, las conclusiones, ¿cierto? De una serie de acciones. Y el razonamiento es la evaluación, ¿cierto? La valoración precisamente de esos resultados. Entonces, aquí es donde efectivamente entra esos conceptos del análisis de lo obvio, del análisis de lo cuántico, del análisis. Lo cuántico es un proceso de física, ¿no? La física establece dos o tres ejes donde efectivamente usted puede desplazarse y moverse en una sola línea, pero estando en los tres parámetros, en los tres ambientes, X, Y y Z. El razonamiento establece precisamente que si son las 9 p.m., pues establece que obvio es de noche. Entonces, obvio que la luna está en el cielo. Es eso lo que podemos llegar a deducir con ese obvio. La aritmética nos establece simplemente la comparación. Nosotros tenemos un metro para poder medir una distancia. Entonces, en una distancia entre Bogotá y Chía, decimos que hay más o menos 20 kilómetros que los podemos multiplicar por la cantidad de metros que tiene cada kilómetro, ¿cierto? Entonces nos daría una cantidad de metros puestos de un espacio determinado entre el punto de Chía y el punto de Bogotá. Cantidad, comparación. Entonces, ¿cuántas veces me cabe el metro de aquí a Bogotá? Me cabe 20 kilómetros, o sea, ¿cuánto tiene un kilómetro, Daniel? 1000 metros, profe. 1000 metros, o sea que estaríamos multiplicando por 20, ¿cierto? Bien. Sí, señor. Entonces, dentro de ese proceso aritmético-lógico, pues establecemos las conductas de la AND, o sea, que implica, ¿cierto? Si es blanco y negro, o la OR, que puede ser negro o rojo, ¿cierto? No implica. La NAND, que es una negación pero implicante. La NOR, que es una negación pero opcional. Tenemos ya procesos matemáticos como la suma, la resta y demás características, pero partiendo desde el punto y el concepto de que la suma es la madre de todas las operaciones, donde cualquier operación que hagamos simplemente son sumas, ¿correcto? Una división, sumas. Una resta, sumas. Una multiplicación, sumas. Una exponenciación, sumas. Todos son sumas. Está probado desde hace millones de años. Luego viene en esta arquitectura la unidad de control. La unidad de control efectivamente es la encargada de gobernar, de vigilar, de controlar, de distribuir todos los procesos que ocurran dentro del sistema operativo. La unidad de control se encarga de apoyar al sistema para ver qué petición se hace y seguramente que esa petición esté entrando por qué puerto. Miguel Ortiz, ¿por qué puerto? ¿Por qué entrada está haciendo la petición la unidad de control? Recibiendo y alojando peticiones. Miguel Ortiz. Por los buses, ¿no, profe? Por lo cuento. Por el chipset, por el puente norte, ¿cierto? Turno. Exacto. Entonces, efectivamente, el chipset estará haciéndole la segunda para que
podamos hacer la petición dependiendo del dispositivo que se haya requerido del puente sur para un teclado, un mouse, una pantalla, una salida de información, una lectura, una entrada a internet, un protocolo, etcétera, etcétera. Y la unidad de control estará verificando si esa petición es repetitiva, si hay un enter, entonces ese enter estará debidamente guardado en tal registro que cada vez que lo solicitan, automáticamente se lee de ahí, ya se lo manda directamente a la memoria. Ya no tiene que pasar por la unidad de control en la arquitectura de Newman. La unidad de entrada y salida, bueno, ella es la que encargada de mirar qué petición se hace y desde qué dispositivo. ¿Qué dispositivo? Pues tales como el dispositivo de impresora, el teclado, el mouse, el escáner, la pantalla, el touch, la red, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Ella simplemente los loguea fácilmente al puente sur y ahí de para allá siguen su camino. Claro, establece a través de la arquitectura de Newman un bus específico. Si es un enter, pues será una instrucción. Si es una tecla de la A a la B, pues será un dato, un bus, donde establecerá qué elemento le sirve para ese transporte, ¿correcto? Los buses, efectivamente, entonces son clasificados en buses de direcciones, buses de control, buses de datos, buses de instrucciones. Entonces los buses de direcciones efectivamente circulan la dirección desde la memoria donde se encuentre almacenada a algún tipo de dato o de dispositivo a donde se pretenda llevar para que sea debidamente procesado. El acceso de entrada o de salida, de lectura y demás características, ¿correcto? Igualmente tenemos los buses de control. El bus de control es el encargado de transportar. En cualquier caso, sí y solo sí, los buses solamente transportan datos de un punto a otro, ¿correcto? Entonces, buses de control. Circulan las señales de control generadas por la unidad de control. Aquí solamente van a ir instrucciones, nada más, en la arquitectura de Newman, ¿correcto? Bien. Permítame un segundito, atiendo aquí otro grupito. No se van a volar. Yo leo, Felipe.
Profe, pregunta, yo lo estoy haciendo en el cuaderno, para ahorita tomar la foto y enviársela al correo. Sí, no te preocupes, no hay lío. No te preocupes, no hay lío. Ah, listo. Bueno, muchachos, entonces el bus de control es el que establece el transporte de todas las instrucciones de la unidad de control adecuadamente. Bien. Profe, ¿usted va a subir esta presentación a la plataforma? Sí, todo, siempre la Ah. estáis subiendo. Me extraña que me Listo, profe, pregunten. gracias. Bien, entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, la arquitectura de Harvard, mire, aquí la vamos a ver, efectivamente, utiliza como centro dos memorias, ¿cierto? Dos memorias, pero independientes, tal y como lo vimos en el video. Ustedes recuerdan nuestro video, acá está nuestro video, entonces aquí efectivamente, acá tenemos acá ustedes fíjense que tenemos las dos memorias, la memoria principal, ¿cierto? Y la memoria secundaria de 8 bits, ¿correcto? Y ahí estamos estableciendo dos tipos con la CPU a la cabeza. Y fíjense aquí la arquitectura que nos deja Harvard. Entonces nos dice simplemente, bueno, aquí borremos esta pantalla y vuelvo y le señalo. Acá nos dice, tenemos primero la unidad de control en el centro del universo, ¿cierto? Y ella puede recibir una petición, la memoria, ¿cierto? Y puede recibir una petición de la ALU, de la unidad aritmética lógica. Al mismo tiempo puede recibir una petición de la memoria secundaria y un dispositivo como tal. Y ella puede atender sin ningún inconveniente. Esta es la gran desventaja que tiene Newman sobre la arquitectura de Harvard. La ventaja que tiene Newman sobre Harvard son los buses, que solamente transportan el dato específico, si es instrucción, si es dirección o si es una data. Específicamente se transporta de forma limpia, pura. Aquí no es que se estén revolviendo, hago la aclaración. Acá no es que estemos enviando la unidad de control, envía una orden a la unidad de dispositivos. Y al mismo tiempo, entonces se envía por el mismo bus una instrucción. No. Los buses también van en un solo sentido, recibiendo una petición de entrada o una petición de salida. No es que en el mismo bus, en el mismo trayecto, vaya y venga, no es bidireccional, no. Es que esté en capacidad de atender como en este caso yo, estoy atendiendo dos cursos, ¿cierto? Y no se están revolviendo. Pero claro, no puedo sino dictar la clase por una línea, y si me toca dictar la clase, apago ustedes y atiendo el otro curso. Pero estamos atendiendo los dos cursos al tiempo. Esa es la arquitectura de Harvard. Entonces puede atender la petición de la memoria principal o la petición de la ALU, ¿correcto? O la petición de la memoria secundaria y la petición de un dispositivo, pero por diferente bus, ¿sí? Aquí como lo vemos en el video, ¿qué se hizo? Acá, fíjense que hay un bus por aparte, aquí no hay un bus que se diga que está trabajando. Acá, aquí tenemos un bus de entrada y acá tenemos un bus de transporte bidireccional. Cuando venga la respuesta, pues vendrá en un solo sentido, pero pues lo puede atender atendiendo la petición de la otra memoria. Esa es la gran ventaja y lo que le da más velocidad al sistema, a la arquitectura. Entonces, en este momento, el 70% de los microcomponentes del mercado, de los circuitos de un sistema de computacional, tienen arquitectura Harvard, ¿correcto? Claro, también tenemos microcomponentes con arquitectura Newman, ¿sí? Porque pues efectivamente las primeras de cambio que se diseñaron es la funcionalidad y el rendimiento que se tiene con Newman y su distribución con los buses. Por eso es que hoy en día ustedes ven que efectivamente los procesadores que se tienen en el mercado, ¿cómo vienen? Vienen Core i1, Core i2, Core i3. ¿Y qué significa Core i1, Core i7, Core i11? ¿Alguien me quiere enseñar qué significa Core i7, Core i11? La cantidad de núcleos de procesamiento que traen, ¿no? La cantidad de núcleos de procesamiento que traen. Entonces, al tener la cantidad de procesadores adicionales,
pues tiene la cantidad de memorias, cantidad de CPUs, cantidad de unidades de control trabajando. Claro, el procesador central es el general, ¿cierto? Y tiene a cargo una serie de coroneles que le están haciendo la segunda, almacenando, procesando las diferentes peticiones que se hagan desde los diferentes dispositivos, desde la unidad de control, desde la memoria, desde los registros, desde la ALU, ¿cierto? Desde los diferentes periféricos externos a nuestro procesador central, que sería la unidad de control y los registros, ¿correcto? Bien. Profe, le paso una pregunta. Una. ¿En qué se diferencia o sea, cuando se habla de un procesador físico y lógico? O sea, hay un núcleo lógico y un núcleo físico. El procesador físico es precisamente una estructura y con las mismas características que el físico, pero es temporal. Es un procesador lógico supuesto que se diseña para poder atender peticiones como la memoria caché, que efectivamente en un momento determinado, en un diseño gráfico, en un transporte de comunicaciones, de data, de antenas, se requiere que exista un apoyo adicional con las mismas características, con la misma estructura, pero no podemos colocar dos procesadores para que compitan, sino que efectivamente se crea como uno temporal de manera lógica para que él se autoacompañe al procesador físico con las mismas características, ¿correcto? ¿Pero el lógico también se cuenta como núcleo? No, ¿O no, la no, no, no. realidad, la realidad sería que entonces el procesador tiene procesadores físicos que son realmente núcleos y los lógicos se consideran como lo que usted dice, pues como apoyo al procesador? Sí, los procesadores lógicos contienen las mismas características, pero en este caso no es que se creen con la cantidad de núcleos como el procesador físico, porque el procesador físico, pues efectivamente sí está diseñado, valga la palabra redundancia, físicamente, procesador más procesador más procesador. El lógico coge las estructuras de características de configuración del procesador lógico en capacidad de memoria, en capacidad de registros, en la unidad de control, y monta las mismas características de velocidad, de arquitectura y demás, de 32, de 64, depende cómo esté el procesador físico. Y establece una estructura para que atienda las peticiones de una pantalla, de una tarjeta graficadora, de un dispositivo de control remoto, bueno, qué sé yo, donde se utilice efectivamente en las grandes supermáquinas. Listo, profe, gracias. Bien, la arquitectura de Harvard, pues tenemos acá las ventajas de uno y las desventajas del otro, ¿correcto? En Harvard, una desventaja efectivamente son las instrucciones y los datos de distinto largor, o sea, como en Harvard no le importa trabajar una instrucción de 8, 16, 32, eso impide que en un momento determinado pueda estructurar a grandes velocidades la petición y atenderla. Una ventaja de Harvard es precisamente cuando solo hay una memoria caché, la divide en dos y disminuye el rendimiento del mismo. Entonces, esto permite que efectivamente Harvard no se complica. Simplemente dice, bueno, me dio una sola memoria, no hay lío. Yo la parto en dos, ¿sí? Porque está en capacidad de hacerlo y atiende sus dos memorias como tal, ¿sí? Para la memoria principal, una memoria caché, y para la memoria secundaria, una memoria caché, y no se revuelve, ¿correcto? Mientras que Newman efectivamente establece una desventaja, es el uso más eficiente de las memorias, más simple de arquitectura, no es complicado, simplemente una instrucción de atención al tiempo, una petición por momento. Las limitaciones de la velocidad de la operación, pues efectivamente es más lento, porque a diferencia de Harvard, de pronto hay dos llamados al tiempo o dos peticiones y Harvard los puede atender. Mientras que Newman no, Newman primero atiende uno y luego en el sentido de las manecillas del reloj atiende la segunda petición sin ningún inconveniente. Es entre las ventajas sentidas de estos dos arquitecturas. Las otras arquitecturas como los multiprocesadores, pues efectivamente estamos hablando de redes LAN, de redes WAN, de redes PAN, ¿cierto? Entonces, pues simplemente en alguno de ellos tendremos uno o dos nodos, uno o dos servidores,
o más de uno. Entonces, efectivamente, este ejercicio hace que la arquitectura de multiprocesadores se genere de manera lógica y ficticia, ¿correcto? No es que exista realmente un procesador atendiendo una LAN, no. Como existen varias terminales con características y configuraciones parecidas o iguales, entonces pueden establecer el control de una cantidad de terminales, de una cantidad de procesos, de una cantidad de peticiones, dependiendo efectivamente cómo se pueda distribuir. Entonces, por decir algo, el servidor, como existe actualmente en el mundo, en este momento hay diferentes servidores regados en el mundo y dependiendo del tipo de petición que se esté haciendo, lo atiende el servidor de Miami, el servidor de Bogotá y se distribuyen. Entonces, ahí tendríamos un proceso de arquitectura de multiprocesadores en las diferentes redes, ¿correcto? Primordialmente, pues sabemos que eso se vea en las redes locales y redes WAN y redes MAN y la misma Internet como tal. No se alcanza a dar muy bien en las redes PAN. ¿Por qué motivo? Pues a pesar de que se conectan dispositivos, pero pues solamente sería uno solo. ¿Recuerdan qué son las redes PAN, compañeros? Personal Area Network, profe. Redes El personales. chino está, mejor dicho, volando. Sí, señor, correcto. Pues son las redes que establece usted mismito en la casa, con su nevera, con su teclado, con su puerta de entrada, con su lavadora, con su licuadora. Entonces conecta toda esa Internet de las cosas a una red PAN y usted establece la comunicación, bien sea que baje un aplicativo o lo diseñe y demás características. Y aquí pues solamente estaría gobernando la unidad, la tarjeta de control de cada uno de esos dispositivos. Ahí no tendríamos procesadores. Bueno, si yo gobierno el motor del carro, pues me metería con el procesador, con la CPU del computador del carro. Entonces tendría un computador, un procesador. Y si me meto con el procesador de qué otro elemento importante tenga un computador. A ver, pensemos. La lavadora no, la nevera tampoco. No habría así como otro. La puerta tampoco. Otro dispositivo con computador, muchachos. ¿Una aspiradora? ¿No? No, tampoco, no Pues alcanza a que tener el robot. Bueno, Las un neveras robot. inteligentes solo que tenga que ver con IoT, profe. Sí. Televisor Bueno, tiene los un últimos procesador, tiene una aspiradoras, memoria sí. RAM también. O sea, por ejemplo, los televisores inteligentes tienen la misma arquitectura que un computador. Tienen un pequeño procesador interno, sí. Tal vez ellos, sí, tienes toda la razón. Bueno, sigamos. Otros multiprocesadores establecen precisamente unas ventajas, trabajar en paralelo. ¿Qué significa trabajar en paralelo? Trabaja dos Van procesos haciendo varias tareas al tiempo. Exacto. Trabajar en paralelo significa que cuando usted esté corriendo una tarea, automáticamente en el otro equipo se está viendo lo que esté haciendo y se está ejecutando al mismo tiempo. Y puede compartir todos los recursos automáticamente, ¿correcto? Bien. Cercanía entre las CPUs permite altas tasas de transferencia de datos, y esa es una de las superventajas. Cuando tenemos una red LAN local, los diferentes procesadores pueden tranquilamente compartir la información y esto hace que, este es el origen para que ustedes vayan sabiendo de dónde salió la tecnología de block. ¿Recuerdan que era tecnología block? Por allá creo que la vimos en arquitectura, me parece, que yo las enseñé un poquitico. ¿Qué era tecnología block? Lina. Ahora sí me la aprendí, vea. No diga que no. Ahora sí, profe, ahora sí. ¿La tecnología qué, profe? Block. La tecnología block, ¿no era la tecnología por bloques? Que era en la que estaba basada también el blockchain. Sí, señor, es un algoritmo que permite establecer compartir, duplicar, virulear toda la información, de copiarla exactamente igual, estableciendo una tabla de control.
¿cierto? Entonces la tecnología blog es como una agenda telefónica donde en la primera hoja usted tiene todas las hojas debidamente controladas y usted va marcando en la primera hoja qué hoja contiene qué y dónde está la hoja tal. Entonces la hoja tal está detrás de la hoja tal. En la primera hoja, una tabla de contenido. Es una especie como de setup. ¿Recuerdan qué es el famoso setup? El setup, no sé, el setup es como la configuración, ¿no? Sí. Laura, ¿qué es el setup? Laura Celi. La Laura está callada. Yo creo que está volada de clase. Malo, malo. No, Laura Celi no está en clase. Fijo, la ponchamos. Felipe, colóquemele ahí un chulito negro a Laura Celi. Llamemos a Cristian. Bueno, Felipe, ¿me colaboras? ¿Con qué, profe? Profe. A Laura Celi póngale un chulito ahí negro, un puntico de ausencia de clase. Profe. Hola, Edwin, cuéntame, chino. Córdoba. Profe, una pregunta. En el setup no es donde va la configuración de la board. Si no estoy El mal. setup es que está tiene con toda la configuración de la board, de la estructura, de... Sí, exactamente, sí, señor. Cristian García. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Felipe, Cristian tampoco está en clase. Póngamele una falla, es tan amable. A ver, aquí más ponchamos por acá fuera de clase. Paola Lara. Hola, Paola, ¿cómo estás? Señor. Ah, bueno, Paola sí está en clase. Muy bien. Bueno, sigamos. Entonces, dentro de lo que estamos hablando, efectivamente, bueno, aquí ya vimos unas desventajas de los multiprocesadores, que no todo es paralelizable. Todas las tareas que se hagan no son paralelizables. No se pueden distribuir las mismas órdenes del PC1 al PC2. No, eso ni por el berraco. Problemas de coherencia de memoria. Ese sí es un grave error. Efectivamente, cuando se tienen muchos nodos, ¿recuerda que es un nodo, Alejandro? Mi querido Alejandro. Sí, señor, profe, aquí estoy. ¿Qué es un nodo? Bien. Un nodo. Ayúdale. No un espacio, profe, en un espacio para una información. En memoria. ¿En memoria? ¿Otra conexión, profe? Es como una No, unión no es de un varias. espacio, es un punto de conexión, sí, señor. Es un punto de intersección, de unión entre diferentes dispositivos, correcto. Ese nodo me va a permitir compartir, conectar, ¿cierto? Diferentes elementos o facilitar el paso de comunicación y compartir lo que se quiera enviar o recibir a diferentes nodos o demás servidores o computadores que estén debidamente conectados. Entonces, el nodo es el encuentro como en una red, ¿cierto? En una red tenemos una red de... ¿Será que tenemos un nodo en una red de bus? Sí, Buena sí, pregunta, ¿sí o profe. no? Profe, A una ver, pregunta. vamos a darle 2 puntos al que me responda adecuadamente. Profe, una pregunta. Bueno, en un disco duro también no se manejan los nodos. En un disco duro no sí. se manejan los nodos. Sí, no. ¿No? No. Recuerde que un disco duro o un dispositivo de almacenamiento está debidamente estructurado, ¿cierto? Por sectores, por pistas, por track, ¿cierto? Entonces, para eso tiene un setup, una tabla, un índice donde le va a indicar exactamente dónde está cada una de las direcciones. Entonces, cuando uno comienza a leer, a diferencia de una cinta, de una USB, efectivamente, se desplaza a la tabla principal y allá le va a decir el dato de la dirección tal se encuentra en tal sitio. Entonces, el procesamiento de lectura es randómico. Al ser randómico, establece un acceso directo a ese punto de dirección donde se encuentra la información. Por ese motivo no hay nodo. Nodo, efectivamente, con una red de malla. En el bus no hay nodo. ¿Por qué no hay nodo en el bus? En la red de bus, en la topología. Porque efectivamente las terminales están conectadas a un cable central, ¿correcto?
Y ese cable es el Profe. que, señor. Entonces, en ese orden de idea, yo digo que no se podría, o sea, según la pregunta que acaba de hacer, yo digo que no se podría, porque una red de bus se caracteriza por tener un único canal de comunicación. Y Sí, como correcto. estamos hablando de nodos, pues el nodo son puntos de intersección, por decirlo de alguna manera. Entonces, no tendría. Punto para Carlos. No, porque ya había respondido yo. Pero sí, Pero está es que bien analizado, Carlos. Sí, señor, tiene toda la razón. hace la Tal pregunta cual. y la responde usted mismo. Yo le iba a contestar. Es que me tocó responder. Bueno, sí, tiene toda la razón. Está bien analizado, exactamente. Es un solo canal que distribuye los datos y por lo tanto no hay distribución. Pregunta, ¿en una red de topología maya hay nodo? Sí, claro, profe. Claro, 100%, ¿cierto? Todos, Sí. todos los Punto nodos para están ahí Nicolás. puestos. Bien, perfecto. Bien, entonces acá Pero un tenemos puntico otro ahí, por sistema. favor. Señor. Tenemos otros sistemas distribuidos como arquitectura, efectivamente. Bueno, ¿qué son los sistemas distribuidos, mi querido Daniel? Daniel Nicolás Enciso, ¿qué son los sistemas distribuidos? ¿Me colaboras, por favor? ¿Me indicas qué son los sistemas distribuidos? Sistemas distribuidos. Sí, señor. Espéreme, profe. ¿Qué son? Es un modelo para resolver, no recuerdo bien, para resolver, o sea, es cuando colocamos varios computadores geográficamente, y, o sea, se distribuye el procesamiento para analizar determinada información, o es un modelo, si no mal recuerdo, pero para resolver problemas como temas y digamos, por ejemplo, las granjas de computación que son grandes, serían modelos de computación distribuida, que son diferentes computadores, cada uno independientes, pero determinan toda la información en el mismo campus, ¿no? Bueno, trato de entenderle. Sí, se acerca bastante, viejo. Pero Profe, eso es un clúster. Un clúster, este muchacho, En ¿quién lo un clúster dijo? pueden manejar servidores. Sí. Y pues la idea del clúster es mantener un balanceo adecuado, pues bajo un algoritmo de balanceo. El más Es usado es el round robin. Es correcto, Johan. Me encanta que pienses así. Muy bien, sí. Profe, perdóneme la ignorancia, pero que un clúster, la verdad, me perdí. En serio, en serio. Un clúster es un recurso que abarca una cierta cantidad de servidores, ¿sí? Entonces un clúster puede tener Desde el enfoque de servidores. sistema, ¿no? Bueno, yo lo veo más por el tema de TI, sí. Yo en TI manejo todo el tema de clúster. Entonces, dentro de un clúster englobas N servidores. La idea es que las peticiones que lleguen a ese clúster se van a distribuir hacia esos destinos, ¿sí? Habitualmente un clúster maneja un atributo importante que es el failover. Cuestión de que si tú bajas un servidor de esos que compone el clúster, pues los demás van a poder soportar la carga de trabajo de peticiones. Bueno, sí, correcto. Estamos de acuerdo, Johan. Desde el concepto nativo del diccionario, un clúster es un grupo de elementos que trabajan de manera conjunta, agrupados, con un solo específico, con un solo objetivo en común. No significa que un equipo, cada uno tiene su posición, ¿cierto? Pero van todos con el objetivo de echar para adelante, de gobernar y controlar la pelota. Entonces, está el delantero, que es una posición, está el arquero, que es otra posición, está el defensa, que es otra posición. Entonces, ese grupo de jugadores se convierte en un clúster que están produciendo para echar todo hacia adelante. En el caso empresarial, efectivamente, podemos verlo desde una universidad, donde estamos todos, efectivamente, el departamento de control, el departamento de docentes, el departamento de canaturas, bienestar y administración. Entonces, todos trabajando en común para que efectivamente la universidad salga adelante con el mismo objetivo. Unos estudian, los otros dictan clases, los otros registran notas, los otros establecen toda la parte administrativa, cada uno con sus tareas específicas, pero todos para que la universidad sobresalga. Ese es un clúster, Wilmer. Profe, entonces, un sistema distribuido, podemos dar un ejemplo que para mí sería los procesadores con sus varios núcleos.
donde cada núcleo hace una tarea en específica, pero trabajan en equipo, o sea, para un mismo fin. Sí, correcto, Entonces, correcto. ese sería Entonces, esos son los sistemas distribuido. distribuidos. Efectivamente, los sistemas distribuidos son los grupos de servidores que están en diferentes sitios, gobernando, compartiendo datos, compartiendo recursos, compartiendo hardware, y demás características. No se ría, Johan, por favor. Y demás características. Servicios igualmente, ¿cierto? Entonces, esos son los famosos sistemas distribuidos. ¿Listo? Profesor, ¿no sería una buena práctica hacer una práctica es el servidor cluster y todo eso? Señor. Que si no sería una buena práctica hacer un servidor cluster para los que no conocemos y eso. Pues sí, lo que pasa es que pues un servidor, los sistemas distribuidos, pues realmente tendríamos que cada uno tener un servicio, una IP para que podamos conectarnos y mirar cómo compartimos el servicio. Puede ser una cámara. Entonces, uno comparte la cámara, usted comparte las direcciones, otro comparte la configuración, diferentes actividades, pero pues nos tocaría hacer toda una topología para podernos conectar. Claro, ellos no se montan solitos, no salen de la nada, a pesar de que están en las redes WAN y LAN, donde no hay nada definido, ¿cierto? Pero pues significa que toca definir IP, definir, configurarlos para que podamos organizarlos. Los sistemas del Estado, los sistemas distribuidos, la DIAN, ¿cierto? La contabilidad de la nación, bueno, sistemas de ese estilo, viejo. O sea, pues fácil no la podríamos llegar a montar. Bueno, otros sistemas distribuidos de cada funcional, los famosos nodos, las redes de conexión, las topologías y sus diferentes características y demás. Las ventajas de los sistemas distribuidos, pues tenemos que la participación, como tú lo acabas de decir, Daniel, precisamente, en la economía, en la velocidad que se utiliza para la transporte de datos, en la contabilidad para establecer los procesos financieros, el crecimiento de un grupo de clúster, la distribución de algunos periféricos, de algún hardware, de algunos servicios que se tenga. Entonces, los sistemas distribuidos realmente tienen esa capacidad. En la registraduría es un sistema distribuido porque está conectado a diferentes. ¿Quién no consulta? Sobre todo el ente estatal. El estamento, la DIAN consulta a la registraduría. La policía consulta a la registraduría. La contabilidad consulta a la registraduría. Todo el mundo consultando la registraduría. Entonces, ese clúster y ese sistema distribuido, pues efectivamente es el mejor ejemplo de lo que estás pidiendo, Dani. Feliz noche. Que descansen. Un abrazo. Listo, profe. Buenas noches, profe, que descansen. Buenas noches, profe. Buenas Descansa. Buenas noches, profe. Buenas noches. Chao, Lina. ¿Fue una consulta? ¿Me escucha? Dale, sí, claro que sí, Carlos. Quiero confirmar si su merced ya habilitó el foro en la plataforma, es que yo estuve mirando y no, Uy, no lo hermano, habilitaba. sí, buena pregunta. Ya ahorita lo habilito. No, señor. Le voy a dar Listo. otras 24 Pensé que horas. era como un problema mío. Listo, gracias. Gracias. No, qué pena contigo, discúlpame. Profe, no vamos a manejar la misma metodología para dejar todo para el fin de semana, profe. ¿Quieren esa metodología? Pues mañana lo discutimos con todo el mundo. Si lo aprueba Felipe, lo hacemos. Sí, profe, sería bueno, profe. Como para dedicarle tiempo a eso y todo. Desde que lo diga Wilmer, queda Para no hacer aprobado. toda la carrera, profe. Eso a la carrera todo no se aprende. Bueno, listo. Lo vamos a colocar para el fin de semana. Yo creo que si no hay ningún inconveniente, muchachos. Listo, profe. Buenas noches y nos Gracias. hablamos mañana. Un abrazo, Dios los bendiga. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.